Verdad que es difícil. Cada vez que vengo al teatro no entiendo lo que dicen. No puedo escuchar. Y cuantas más personas en escena, peor. Soy público, no dramaturga. ¿Sabías que, tan solo en Ecuador, hay 65.241 personas con discapacidad auditiva? Representan el 14,13%. Aquí están, abuelo, espíritus bravos que me has pedido. Hágale bonito el trabajito, abuelo. Hágale solito. Mi tiempo ya ha acabado ya. El angelito ya me ha venido a llevar. Si en la obra se incluye lengua de señas, entiendo perfectamente la obra. Y así sí que puedo venir con mis amistades y familia y disfrutar del teatro. ¿Y usted quiere acercar el teatro a las personas con discapacidad? Organiza. Corporación Cultural Patio de Comedias. Hazlo accesible. Gobierno de España. Ministerio de Cultura y Deporte. Colabora. Aptent. Más audición, sea médica. Fine. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Claudia Solís. Desde el nombre del Parque Cultural de Valparaíso, les doy la bienvenida a el primer taller de esta jornada sobre accesibilidad e inclusión en las artes escénicas. Necesitamos pedirles que puedan, por favor, apagar sus cámaras para que pueda funcionar todo nuestro sistema de accesibilidad, por favor. Voy a presentar a Daniela Castro, quien es parte de la Fundación Alteridad Colectiva. Buenos días, Dani. Ahí sí. Hola a todas y todos y todes, ¿cómo están? Bueno, para describirme un poquito, yo me encuentro en un espacio cerrado. Detrás de mí hay una pared blanca, yo estoy frente a la cámara del computador. Estoy vestida con un polerón de color azul. Al nivel del pecho tiene un dibujo de un mandala en color blanco. Estoy con el pelo suelto y uso un cintillo de varias tonalidades de azul. Dicho esta descripción, le damos la más cordial bienvenida a todos, a todas y a todes. Estamos muy contentos de que nos acompañen hoy en esta instancia de aprendizaje. Les comento algo importante, que Natalie Cisternas y Rodolfo San Martín están registrando la asistencia y al término nos vamos a poner en contacto con ustedes para poder enviarles un certificado de participación. Ya, eso lo menciono enseguida para que no se me olvide. Bueno, esta es una de las actividades que son parte de la primera jornada de accesibilidad e inclusión en las artes escénicas. Hoy día nos acompañan varias personas de distintas partes del territorio, tanto nacional como internacional. Así que eso es súper importante porque todos quienes estamos hoy día aquí nos sentimos motivados, ¿cierto? Tenemos la inquietud de aprender sobre accesibilidad, ¿cierto? De aprender sobre tecnología, ¿cierto? Sobre técnica, para poder garantizar este derecho tan importante como el acceso a la participación en las artes y la cultura. Así que sin más, solamente agradecer y esperando que tengan un lindo taller. Dejo con ustedes a Roberto Sintas de la agrupación Hazlo Accesible, quien es la persona encargada de impartir este taller, agradeciéndole su participación. Así que sáquenle el jugo porque tiene mucha experiencia, son muchos años trabajando en accesibilidad y en artes escénicas inclusivas. Así que muchas gracias, que tengan muy lindo taller. Roberto, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Buenos días a todas las personas que están hoy en esta capacitación.
Yo soy Roberto Sintes, técnico de proyectos de Hazlo Accesible. Hoy estoy con una camisa negra. Hoy me he quitado el pelo, estoy un poco más calvo que otros días, tengo barba y estoy junto a una planta y un fondo blanco. Quería decir primero una indicación respecto a la accesibilidad de esta emisión por Zoom. A las personas que están aquí apuntadas como alumnado, que pongan la vista solo de los hablantes y así van a poder ver, en mi caso, lo que voy a compartir, a Flor, que es la chica que está subtitulando, a la que agradezco. Igualmente también podéis activar los subtítulos. En la parte de abajo del interfaz de Zoom hay un botón que dice subtítulos, activar subtítulos, y entonces podéis ver también los subtítulos. Comentar que efectivamente esta clase va a tener subtitulado en directo, lengua de señas chilena, y cuando ponga algún vídeo, lo que pasa es que no voy a poner también muchos vídeos porque tengo bastantes contenidos que transmitir, sí que lo que aparece es lengua de señas ecuatoriana, puesto que estos vídeos se han realizado en Ecuador. Bien, en primer lugar, lo que también quiero indicar es que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer sobre lo que estoy diciendo, puede hacerlo a través del chat. Yo tengo aquí ahora el chat conectado y si alguien tiene alguna pregunta que hacer, algo no le ha quedado claro de lo que he explicado, lo puede hacer en el momento y yo trataré de contestarle en el momento, puesto que voy a transmitir bastantes conocimientos. Al respecto de eso, comentar que a mí generalmente me suele pasar que en las clases doy bastante más material del tiempo que hay, porque me parece que hay mucha información que transmitir. Entonces, de esta manera, yo en este momento voy a poner en el chat para todo el mundo un enlace, lo acabo de colocar ahora en el chat, un enlace de Drive. Este enlace de Drive va a estar disponible durante 3 días desde hoy. Aquellas personas que vean el vídeo en Facebook, pues dentro de unos meses, pues no van a poder acceder, pero sí que recomiendo al alumnado que ahora pueda entrar al Drive, pueda acceder al Drive y podrá ver que hay como una especie de dossier, que es el que vamos a ir viendo aquí, vamos a ir enseñando, contando, que es un poco como el guión de la clase. Hay otras carpetas también que me parecen muy interesantes que dispongáis de ellas, que por ejemplo hay una que hace referencia a las normas de subtitulado. Entonces hemos puesto las normas UNE, que son las normas en España de subtitulado, de audiodescripción, de gestión web, que es algo muy importante. También están los logotipos de accesibilidad. Siempre que se hace alguna actividad con accesibilidad hay que utilizar estos logotipos. Si es un afiche, pues como hemos hecho en estas jornadas, que están colocados los afiches relacionados con subtitulado, con lengua de señas, con accesibilidad universal, o si se hace un vídeo es interesante también ponerlo al principio, este logotipo. Hay otra carpeta también muy interesante que son cuadernos pedagógicos de las jornadas de inclusión social en artes escénicas. Entonces ahí hay muchísimo material interesante para ver. Igualmente vamos a ver ahora que en este dossier hay muchos enlaces a información complementaria. Entonces, digamos que posiblemente en estas 2 horas que tenemos de clase no me dé tiempo a hacerlo todo o explicarlo todo, pero sí vais a poder tener, digamos, todo el guión, todo el registro y todos los accesos. Bien, también otra cosa es que siempre podéis enviar un correo a info@hazloaccesible.com, que es la dirección de correo de Hazlo Accesible, y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún proyecto que proponer, podéis hacerlo también a través de este correo. Voy a poner también unos vídeos que seguramente están en la web, como comentaba antes, hay mucha información, a lo mejor no pongo todos los vídeos, pero esos vídeos también los podéis encontrar en la web de Hazlo Accesible. También voy a hablar de ciertos vídeos y de ciertas propuestas que son de la Benadita. Entonces, comentar
que esta función que estaba prevista hacerla ayer por problemas técnicos no se pudo hacer y se va a hacer el domingo a las 7. Entonces, muchas de las medidas y cosas que yo voy a hablar la vais a poder ver este domingo a las 7. Una lástima que ayer no se pudiera hacer, pedimos disculpas, pero podréis verlo este domingo. Y bueno, ya vamos a comenzar. Nuevamente el correo. Sí, voy a ponerlo igualmente en el chat, el correo, perdón, y yo creo que así va a ser la manera de que podáis tenerlo más fácilmente. info@hazloaccesible.es. ¿Vale? Igualmente la web de Hazlo Accesible es www.hazloaccesible.es. Voy a compartir ahora el guión. Vamos a ver si se acaba de compartir. Parece que le cuesta compartir. A ver, voy a darle otra vez a compartir. A ver si se conecta esta vez. Bueno, pues hace un momento lo hemos probado y ha funcionado, ya sabemos las cosas del directo. Yo personalmente también, esto es una cosa que también suelo explicar en todos los cursos, yo intento tener plan A, plan B y plan C para cuando hago cualquier tipo de proyectos con la tecnología, porque es bastante complicada y siempre suele tener sorpresas. Bien, ya se ha conectado. Como decía, este webinario es de iniciación a las artes escénicas accesibles e inclusivas. Es una iniciación, realmente, pues creo que nunca podríamos acabar de explicar todo lo que hay respecto al teatro inclusivo y accesible. Pero bueno, como pudieron ver en el programa, esta es un poco la propuesta, va a estar dividida en dos partes. Una primera parte dedicada a la inclusión en las artes escénicas y una segunda parte a lo que es la accesibilidad. Entonces, en cuanto a inclusión, bueno, no quiero hacer una larga introducción porque me parece que muchas de las personas que están aquí asistiendo a esta capacitación pues ya conocen un poco el tema. Este dibujo creo que es bastante conocido, este esquema de exclusión, integración, inclusión y segregación, ¿verdad? Entonces, digamos que también de alguna manera la vida del teatro ha tenido también este proceso, tanto en lo que es la inclusión como la accesibilidad. Un apéndice a comentar, un pequeño comentario, es que aquí en Ecuador, por ejemplo, se considera un poco como la inclusión, que es todo, ¿no? En España está muy dividido lo que es la inclusión y lo que es la accesibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, lo que es la inclusión sería la participación de personas con diversidad funcional o discapacidad en la parte de ser actores, actrices, técnicos, acomodadoras, esa parte, digamos, de lo que es la producción de las artes escénicas, y lo que sería la accesibilidad lo veríamos desde el punto de vista del consumo, ¿no? De la persona que va como espectadora a asistir a una función escénica. Entonces, al principio, pues lógicamente había una segregación y había muchas personas que no podían acceder a las artes escénicas. Eso sería una segregación, perdón, una exclusión, ¿no? Una pura exclusión.
Luego, cuando se hacen de alguna manera funciones que sí que se hacen especiales para personas con diversidad o discapacidad, pues lo que se hace es segregar, ¿no? Se hacen funciones generales para las personas regulares, personas normales, y se hacen funciones aparte con personas con diversidad. Entonces, ese digamos que fue como un modelo siguiente. Después nos vamos a una integración donde ya las personas con diversidad empiezan a entrar en lo que son las artes escénicas, pero de alguna manera no acaban de juntarse con los artistas. Entonces, pues a lo mejor son compañías que solo están hechas por personas con discapacidad, que participan en un festival, y entonces hay otras compañías que son personas regulares y algunas compañías con discapacidad y están como aparte. Y finalmente, ¿no?, lo que sería un poco el mejor modelo sería la inclusión, que es que tanto hayan compañías con actores con y sin diversidad, y lo mismo dentro del público, que todo tipo de personas puedan acceder a la función. Esa es un poco la apuesta un poco que desde Hazlo Accesible consideramos, ¿no?, que es la inclusión artística y el derecho de todas las personas a asistir a las artes escénicas en conjunto. En cuanto a escena, he puesto aquí definición escena, pues un poco comentar que realmente no es que nos ciñamos puramente al teatro, es decir, que en este caso podemos hacer referencia a teatro, danza, circo, marionetas, performance, hoy en día videoformatos, y cualquier tipo de propuesta escénica es susceptible de darle pues estas posibilidades de inclusión y de accesibilidad. En concreto, y bueno, yo por supuesto hablo sobre todo de la experiencia que más conozco, que es en el caso de España. Yo soy de Valencia, de España, pero vivo hace un par de años en Ecuador, con un poco la intención de poder traer a Latinoamérica todo lo que en España pues hemos ido desarrollando en los últimos años. Entonces, en cuanto a lo que son las propuestas de colectivos, de personas que están haciendo inclusión escénica, hay como distintas posibilidades, ¿no? Entonces, para mí personalmente todas las propuestas son válidas siempre y cuando todas se hagan con dignidad, se hagan con calidad, con compromiso. Es decir, que no, una obra no tiene que ser mejor porque esté hecha por una compañía más profesional, porque muchas veces nos encontramos a pequeñas compañías más amateur que hacen espectáculos también maravillosos y muy inclusivos. Entonces, por ejemplo, podemos partir de las experiencias que son los talleres de teatro en actividades de ocio y tiempo libre, ¿no? Pues en campamentos, en colonias, son talleres puntuales que duran unos cuantos días, que muchas veces lo que tienen el propósito de acabar haciendo una pequeña función al final del campamento como una actividad, pues la típica noche de variedades, con teatro, con canciones, con chistes, ¿no?, con pequeñas actuaciones intercaladas con unos presentadores. Bueno, pues este es un típico formato realizado en colegios, en asociaciones, ¿no?, que hacen algunas actividades de ocio. Un paso siguiente son los talleres de teatro en asociaciones y centros de atención. Estos, digamos, que ya se plantean como actividades que pueden durar todo un año, ¿no?, todo un curso, y que da tiempo para trabajar muchísimo más. En el anterior caso, pues hablamos de 2 o 3 días hasta como mucho 15 días, ¿no? Un paso ya siguiente son las escuelas de teatro con actividades de teatro inclusivo. Son algunas escuelas, academias, que se han abierto, ¿no?, a alumnado con necesidades educativas especiales, o como queráis decirlo, que va entrando y entonces van participando dentro de las escuelas, ¿no? Aquí este es un buen caso porque ya empieza a haber una auténtica inclusión entre todo tipo de personas. Un paso siguiente es cuando ya se crea una escuela de teatro inclusivo, ¿no? En el caso de España, pues tenemos siempre el tema del psicoballet, de la Fundación Maite León, que luego veremos, que es como un ejemplo de ya una escuela que la mayor parte de su alumnado pues son personas con discapacidad, ¿no? Y de alguna manera son escuelas que ya empiezan a hacer un trabajo
muy importante, ya no es solo un curso, ya son años, hay personas que están como 10 años yendo a la escuela, ¿no? Entonces, cuando llegan a tener 20 y tantos años, pues son personas que realmente tienen mucha formación y que tienen bastante experiencia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que trabajé en un festival de Valencia, vino una compañía de Bélgica y contaba con una unión de 2 compañías y habían cogido una compañía que era este caso, ¿no? Entonces había actrices con síndrome de Down que llevaban 25 años haciendo espectáculos. Entonces, claro, era increíble, era una pasada. Digamos, un paso siguiente ya serían las compañías de teatro semiprofesionales y profesionales, ¿no? Que ya empiezan a hacer, digamos, un paso adelante. Muchas escuelas de teatro inclusivo suelen tener como bastante alumnado haciendo distintas clases y luego hay 1 o 2 compañías que se dedican a crear obras y a moverlas, no solo por el propio país, sino por muchos países, como por ejemplo el caso de Danza Móvil de Sevilla, que continuamente pues, está viajando por muchísimos continentes con sus espectáculos. También luego veremos un momento. Y finalmente también las compañías profesionales de teatro que contratan actores y actrices con diversidad. Para mí, digamos que eso es un poco como la cúspide de esta propuesta, porque de alguna manera sí que se produce esta inclusión de artistas y se produce una cosa muy importante que es la profesionalización, ¿no? El poder realmente trabajar, y es cuando más se pueden desarrollar las artes escénicas. Entonces, no sé, por ejemplo, el público que está aquí, pues el nivel de desarrollo que tiene de estas propuestas, pero digamos que de alguna manera todas las personas podrán un poco como acercarse a una de estas propuestas, y lo quería presentar un poco como ver un poco el camino. Ya digo que para mí no es necesario empezar por arriba y acabar por abajo, pero considero que sí que es muy positivo poder llegar a desarrollar todas estas propuestas en todos los países, ¿no? Obviamente no todo el mundo que le gusta el teatro quiere ser profesional. Hay gente que simplemente es una cuestión amateur, ¿no? O una actividad que quiere hacer. Bien, diversidad y potencialidades artísticas. Tampoco quiero hacer ahora una división de lo que es la discapacidad y empezar a hablar de lo que es la discapacidad física, la sensorial, etc. Me parece que esta no es el lugar, no tenemos tiempo suficiente para explicar todo esto, pero sí quería explicar un poco que generalmente, ¿no? Pues, se ve un poco como que una persona con discapacidad tiene que actuar, uy, qué problema, ¿no? O qué dificultades. Entonces, por supuesto que pueden haber dificultades, pero también hay muchas ventajas, ¿no? Entonces, en este sentido, estas ventajas son unas ventajas que yo quería un poco compartir porque me parecen bastante interesantes. A ver, aquí un momentito. Se ha quedado un poco cortado el texto, como vemos, pero no me responde. Bueno, entonces las personas con diversidad física, como hemiplegias, paraplegias, amputaciones, parálisis cerebral y otros, pues podemos encontrar las dificultades de manejo de objetos pequeños, los movimientos que requieren exactitud de manejo con los dedos, los accesos a teclados y botones, y en la parálisis cerebral, pues la capacidad de hablar y la autonomía en desplazamientos largos, ¿no? Pero, sin embargo, existen muchos productos de apoyo que pueden servir, en este caso, para también la parte artística, ¿no? Como las sillas, los trípodes, las pinzas, los licornios, los pulsadores, las aplicaciones de selección de barrido. En fin, hay un montón de tecnologías y más ahora tecnologías informáticas que permiten, la verdad, muchas posibilidades. Entonces, en cuanto a ventajas, por ejemplo, en el caso, porque muchas veces cuando se hacen propuestas inclusivas, también se produce como una división de opiniones. A mí me ha pasado, también me lo han dicho a veces, ¿no? En producciones que he hecho, que pero es que no se nota que hay personas con discapacidad. Y dices, bueno, es que se tiene que notar, o sea, es obligatorio que se note. Entonces, en este sentido, pues no es obligatorio, pero hay gente que sí que dice, bueno, pues esto hay que informarlo o esto se tiene que ver porque hay que reivindicar esta circunstancia, ¿no?
Entonces, lo que es que participe una persona con silla de ruedas, lógicamente le da una imagen de inclusión muy evidente. Es lo que pasa, por ejemplo, también cuando hay una persona intérprete de lengua de señas en escena. Pues salta a la vista que ahí está habiendo un proceso de accesibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, pues las personas usuarias de sillas de ruedas pues dan esta imagen, tienen un nivel cognitivo que generalmente no está afectado y la capacitación y la capacidad de memorización pues puede ser muy buena. En el caso de la parálisis cerebral, pues hay muchas personas que utilizan como una especie de tablet, ¿no? Que tienen como audiolocuciones y también se puede hacer que esa persona participe en una obra de teatro teniendo locuciones. Esa persona es la que va a ir mandando los textos que tiene ya preparados, aunque no sea su voz. Pero de alguna manera eso puede ser positivo porque ya tienes una actriz o un actor que tiene su texto muy fijo, ¿no? Y que ayuda mucho a dar los pies. Pues eso puede ser una ventaja. En las personas con diversidad psíquica, como el síndrome de Down, el autismo, Asperger y otros, pues a veces está la comprensión variable del funcionamiento de lo que está pasando, ¿no? De lo que es toda la producción escénica, de lo que son los ensayos, de cuándo se está actuando, de los mensajes complejos o con los dobles sentidos, como puede pasar con las personas con Asperger, ¿no? Entonces, digamos que ahí un poco la limitación puede estar en esta parte de lo que es la comprensión total, pero tenemos recursos como la lectura fácil, los pictogramas, aplicaciones y otros, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de las ventajas, bueno, pues aunque no haya que caer siempre en esta circunstancia, pero sí que es verdad que generalmente las personas con síndrome de Down pues, suelen tener mucho ritmo para el baile, mucha viscómica, mucha disponibilidad para actuar, para participar. En el caso de las personas con Asperger, una capacidad de memorización textual y espacial muy grande, ¿no? No siempre, obviamente, estos son, o sea, no es que tenga que ser siempre al 100%, pero yo por mi experiencia de trabajo, generalmente este perfil de personas pues también tiene esto. Lo mismo que en el caso de Prader-Willi, que si bien a veces puede haber situaciones complejas, pero en este caso pues suelen ser personas que tienen un alto conocimiento, una gran capacidad lectora y comunicativa, ¿no? Entonces, lo bueno es que de alguna manera, como vamos viendo, cada persona puede ir aportando diferentes cosas a la obra, al equipo, y eso me parece muy importante. En las personas con diversidad sensorial, visual, como personas ciegas o visión reducida, lógicamente es el acceso a texto e imágenes, ¿no? Y sobre todo pues también una rápida movilidad, es decir, que no podemos pretender que una persona con dificultades de visión pues pueda tener como una supermovilidad en una danza. Claro que puede hacerlo, por supuesto, pero tenemos que ser conscientes de ese tipo de limitación. Tenemos un montón de recursos, ¿no? Aquí hablo de niveles de contraste y de luz y de tamaño de letra. Obviamente, cuando vayamos a trabajar con personas con visibilidad reducida, pues el tema de la iluminación pues es importante, ¿no? O el tema de los objetos o las cosas que puedas utilizar. Pero tenemos recursos como la audiodescripción, los transmisores de CM, los lectores como el House y otros lectores electrónicos que dan apoyo a estas personas y a estas necesidades, ¿no? Como ventajas, pues, por ejemplo, tenemos una cuestión que es la posibilidad de lectura inapreciable mediante el braille. No sé si habéis visto alguna vez a alguna persona ciega haciendo alguna ponencia o alguna conferencia que tiene la hoja de braille tapada y va leyendo y entonces parece que perfectamente se ha aprendido todo el discurso y realmente lo está leyendo pero no se nota. Y luego podemos valorar también la capacidad de movimiento en el espacio por aprendizaje. Es decir, que también son personas que tienen una capacidad, digamos, para entender el espacio más desarrollada habitualmente, ¿no? En las personas con diversidad auditiva, que nos podemos encontrar personas sordas o con hipacusia, con implante coclear. Aquí las dificultades obviamente son el acceso a los mensajes auditivos, a reconocer mensajes sonoros no vocales y conversaciones cruzadas, ¿no? Sobre todo, pues eso nuestra querida intérprete lo sabe perfectamente, ¿no? La dificultad que es hacer una interpretación
cuando son muchos actores en escena los que están teniendo diálogos cruzados y rápidos. O sea, eso sí que es una dificultad para poder interpretar, cambiar el personaje, pero tenemos, pues afortunadamente, bastantes recursos también, como es el subtitulado, como es la lengua de señas, como es el bucle magnético o la mensajería móvil. Entonces, en el caso de las personas que son usuarias, o sea, que son oralistas y son usuarias del implante coclear, también está la posibilidad de transmitir vía el implante, con la posición T como receptor tipo pinganillo, ¿no? Le podemos enviar señales directamente desde la parte técnica, ¿no? Sin que nadie lo perciba. Entonces, para guiar, para avisar, para ir explicando algunos, o sea, para ir como dictando algún texto, ¿no? La persona sorda asignante, pues para mí también puede aportar algo muy importante, ¿no? Que es que sea una obra bilingüe, ¿no? Estás introduciendo otra lengua en la obra y eso también me parece una cosa muy importante. A mí muchas personas me han comentado esta idea de poder hacer que los actores hablen, digamos, con signos, ¿no? Que interpreten, que hagan bueno, que se comuniquen con lengua de señas. Entonces, yo siempre les digo que me parece muy bien. Pero, ojo, digamos que si solo esa persona, si hay un actor o una actriz que hace lengua de señas en un momento puntual y en el resto no hay interpretación, pues no vale. Es decir, que es necesario que permanentemente haya una persona que esté interpretando toda la obra, porque si no, está muy bien la idea, pero la persona sorda asignante realmente, cuando vaya a ver esa obra, solo va a entender cuando habla el personaje que se comunica en lengua de señas y todo lo demás se lo va a perder. Y luego, como decía antes, pues una mayor transmisión de la diversidad en la imagen escénica. Obviamente, si hay una persona signando en el espacio o los artistas están signando a la vez, pues evidentemente es muy evidente, o sea, es muy clara la inclusión de la propuesta. Hay otros grupos afines, como son personas afectadas por circunstancias transitorias, es decir, que en cualquier momento de nuestra vida, por una enfermedad o por un accidente o algo, podemos perder el oído, podemos perder la vista temporalmente y entonces de alguna manera también estamos hablando de afines a este colectivo, ¿no? Como son las personas mayores, como son los niños, las niñas, las personas migrantes o personas con bajo nivel de escolarización o lectoescritura, que de alguna manera las dificultades son parecidas a los citados anteriormente y los recursos pueden ser los mismos que utilizamos con las personas con discapacidad y los beneficios igualmente. Si alguien de aquí está trabajando con personas mayores, podrá saber que son un colectivo de personas que se implican mucho en las clases que tienen de la imagen. Como decía, pues las personas afectadas con circunstancias transitorias pueden tener un gran deseo de aprendizaje y de superación en ese momento. Las personas mayores, un gran compromiso y voluntad de asistencia y participación y mucha paciencia. Pues los menores tienen ilusión, tienen un aprendizaje rápido y tienen mucha capacidad física. Las personas migrantes tienen un aporte cultural y un deseo de participación en colectivos que es también muy bueno para el trabajo escénico. En fin, esto es un poco como una rápida visión, pero para que un poco mostrar la cantidad de posibilidades que se abre cuando decides hacer una propuesta escénica inclusiva y accesible, en este caso inclusiva. Bien, en cuanto a recursos prácticos para la producción y la creación de propuestas escénicas, he querido hacer aquí como una cosa también muy resumida. Entonces, para mí es muy importante, y es una recomendación que acostumbro a dar, es que cuando vas a trabajar propuestas inclusivas y vas a trabajar con personas con diversidad para hacer una obra, lo primero es saber
qué grupo humano tienes, qué recursos humanos tienes, con quién cuentas. Y una vez ya sabes con quién cuentas, ya es el momento de pensar qué obra haces. Si desde el principio tienes claro que vas a hacer esta obra y luego miras a las personas que tienes, pues a lo mejor resulta que no, que dices, no, es que estas personas no valen. No, no valen para esta propuesta de obra que tú quieres. Es decir, si por ejemplo coges una obra de teatro clásico de Lope de Vega con grandes diálogos, pues posiblemente vas a tener dificultades para conseguir personal, artistas, para esta propuesta. No digo que sea imposible, pero va a ser bastante más complicado, ¿no? Si te planteas hacer una obra en la que haya muchísima movilidad y mucha acción y cantar y bailar y tal, pues posiblemente también, o sea, tipo ópera o algo así, pues vas a tener tus complicaciones. Entonces, mi consejo siempre es primero hacer un casting. Entonces, ese casting es un casting artístico, pero también puede ser un casting para técnicos. Es decir, que yo siempre cuando hablo de inclusión no solo hablo de que hayan actores y actrices en el escenario, sino para mí tiene que ser también que haya personas técnicas trabajando, ¿no?, en los distintos puestos, como son los técnicos de sonido, como son atletistas, maquillaje, vestuario, acomodadores, vendedores de boletos, o sea, un poco todas las posibilidades, ¿no? Entonces, a la hora si por ejemplo estás en una asociación y tienes un colectivo de usuarios de esta asociación, asociados, ¿no? Pues haces un casting y puedes ver que hay gente que va a querer actuar, hay gente medio, gente que no quiere, pero en cambio le encanta la cámara o se fija mucho en la parte técnica, ¿no? Entonces, el casting permite conocer tanto las capacidades escénicas como simplemente de comunicación, de relación, de autonomía personal y otras variables, ¿no? Porque realmente una obra de teatro es un colectivo de personas, es un grupo de trabajo que tiene que trabajar durante un periodo de tiempo. Entonces hay que ver que a lo mejor una persona que sí que actúa muy bien, pero que tiene una conducta muy individualista o muy disruptiva, puede ser un contratiempo, ¿no? Por ejemplo, pues yo siempre recomiendo, hay personas que en determinados momentos les gusta ser el centro de atención, ¿no? Y crear situaciones que son un poco conflictivas, ¿no?, disruptivas. Pues a esas personas yo nunca recomiendo dar personajes principales, ¿no?, porque de alguna manera estás reforzando esa cuestión, ¿no?, de ser el centro de atención. Quizás puede ser positivo para intentar corregir esa conducta y dar un poco la explicación de que no es correcto tener estas conductas de centrar la atención porque somos un colectivo de personas, ¿no? Pero yo generalmente suelo no recomendarlo porque acaba siendo a veces situaciones problemáticas. Entonces, de esta manera, lo que un poco hay que adaptar la obra a las personas y no al revés, como dice aquí. Entonces, se puede tener como una especie de preguión, una idea, ¿no?, sobre la obra que vamos a hacer, pues yo qué sé, pues, por ejemplo, de temática de violencia contra la mujer o de historia de comunidades indígenas, o quiero decir, puedes tener un poco como una idea, un argumento principal, pero no definir tanto lo que es la obra. A veces se crea una obra, o otras veces buscas un libreto, ¿no?, de una obra ya existente. Pero en general, pues ya una vez hecho el casting, pues ya tenemos esto claro. Aquí, bueno, he querido poner un protocolo, ¿vale? Un protocolo para la organización del casting inclusivo. Y epa, que se mueve. Entonces, viene toda la explicación, por un lado, cómo preparar el espacio, ¿no? El tema de poner la cámara, etcétera. A ver, un segundito, voy a leer un momento el chat. A ver. Vale. Perdón. Entonces, aquí vienen todos los pasos. No me voy a poner a explicar todos los pasos porque evidentemente se puede hacer también largo, pero vemos un poco cómo hay que preparar las cosas, igualmente preparar la lista de participantes,
las personas de apoyo. Esto es una cosa también muy importante, esto por ejemplo para trabajar en un centro, ¿no? Pongamos el caso que alguien de aquí, del alumnado, ¿no?, que tenemos aquí conectado, pues va a dar clases a un centro y no conoce a las personas de ese centro, ¿no? Es el principio. Entonces, hacer un casting es ideal para conocer realmente a todas las personas, pero hay que evitar tener esa voz de los monitores, ¿no?, de los profesionales del centro que ya conocen hace tiempo a las personas y que un poco a veces hay de todo, pero hay personas que continuamente están diciendo cómo son, comentando, ¿no? Eso es algo que a mí no me gusta. Considero que sí que es importante que los profesionales del centro transmitan esa información, pero sin la persona delante. Una vez terminado el casting, pues a lo mejor se puede decir, mira, esta persona recientemente ha tenido un problema, es una persona muy distinta, pero ahora está en una fase complicada y la prueba de cámara que ha hecho, pues no es él, esta persona no es así, ¿no?, habitualmente. O puede hacer algunas explicaciones, pero siempre fuera. Aquí en este caso, aunque hablamos de teatro, el casting pues se hace con cámara, ¿no?, para tener un registro. ¿Qué sucede? Que claro, hay personas que ante una cámara se ponen más nerviosas, se cortan, es distinto. Entonces, ojo, o sea, hay que utilizar la cámara como recurso, pero hay que explicar que lo que vamos a hacer es teatro. Quizás queréis hacer un audiovisual, un cortometraje, pues el protocolo del casting es prácticamente igual. Aquí viene el tema de las partes, ¿no? El casting, que tiene 3 partes. Una primera parte de muestra de perfiles y de presentación de la persona. Una segunda, que es responder a preguntas, interactuar, actuar, y entonces ahí es donde ya empiezas a trabajar con la persona. Y la tercera es libre, ¿no?, para que la persona haga, pues si tiene algo preparado, algo que le gusta hacer. Y muchas veces en esta tercera parte se producen momentos muy interesantes que generan ideas para la obra. Si hay que crear una obra nueva, pues a veces hay aportes de la gente que decides meter en el guión porque son muy interesantes. Esto también a mí me gusta explicar, sobre todo, por ejemplo, con colectivos de diversidad psíquica, que a veces alguna persona llega con muchas ganas de hacer algo y solo quiere hacer algo y solo quiere explicar. Entonces hay que decirle, no, mira, primero vamos a hacer la primera parte, vamos a ver los perfiles, después a continuación vamos a hacer unas pruebas de cámara, vamos a hacer unas cosas y luego como que va lo tuyo, ¿no? Entonces, antes cuando hablaba que en el casting te permite conocer a la persona, pues puedes ver si es una persona que a lo mejor hace cosas muy interesantes, pero no entiende cuándo es el momento de hacerlo, o tiene una cuestión de ego o de prioridad, o que entonces realmente esa persona puede ser muy interesante, pero a la hora de trabajar conjuntamente no resulta una persona muy adecuada para trabajar, ¿no?, porque no consigues organizar al equipo. Entonces aquí, bueno, aquí tenemos la primera parte, todo lo que hay que hacer, las fotos de cara, los giros, los movimientos. Quien haya hecho alguna vez algún casting, pues esto es prácticamente un casting profesional. Yo hace bastantes años trabajé en cine, en agencia de figuración, y hacíamos los castings prácticamente así, ¿no? La diferencia, como ahora veremos, es que hay un tipo de información que nosotros ahora pues buscamos que antes no buscábamos, ¿no? Pongo aquí también lo que son los recursos materiales, ¿no?, lo que haría falta un poco para poder hacer este casting. Pues el tema de cámara, una cámara sustituta, porque puede ser que cuando vayas a grabar pues la cámara se estropee o se quede sin batería o cualquier cosa, porque ya sabemos que la tecnología siempre juega estas cosas. Pues el cableado, las cintas, un fondo croma. Yo suelo recomendar el uso de un fondo croma. En fin, hay que iluminarlo bien, pero bueno, porque muchas veces después esas imágenes del casting te pueden servir para hacer un vídeo de making of o algún tipo de vídeo promocional o algo, ¿no? A veces salen cosas interesantes, entonces si es un fondo de una pared cualquiera, pues a lo mejor no queda muy bonito, pero si tienes el fondo croma puedes utilizar mejor esas imágenes. Aquí vemos la ficha un poco que habría que ir rellenando, que son pues el nombre, apellidos, edad, que es algo que le preguntas a la persona y ya desde el principio cuando le estás preguntando eso ya empiezas a ver
cómo habla, cómo se comunica, si está muy nervioso, si no está muy nervioso. La capacidad de comprensión, como decía, cuando le explicas un poco los pasos que tienes que hacer en los giros y eso, pues te das cuenta la capacidad de retención que tiene de determinadas órdenes, ¿no? Tienes que avanzar, tienes que llegar hasta ahí, tienes que hacer un giro, mirar a cámara. Entonces vas a ver qué capacidad de retención, qué memoria tiene, ¿no? Es una cosa distinta, ¿no? Es otro tipo de inteligencia. Luego está la interpretación, pues cómo actúa, ¿no? ¿Qué forma de actuar tiene? ¿Cómo se relaciona? A veces, por ejemplo, cuando le haces a alguien improvisar y le dices, tienes que hacer como que te estás comunicando con la otra persona, pues hay personas que enseguida entienden el juego y hay otras personas que no lo entienden, ¿no? Que si no hay otra persona no son capaces de tener una comunicación. Entonces, eso te va dando también un poco como aquí, pues a lo mejor la capacidad de improvisación, que es una capacidad y de alguna manera que hay personas que tienen mucho, otras personas que no lo tienen tanto, y entonces a lo mejor puedes ver que determinada actriz te puede servir muy bien para un papel junto con otras personas, porque si las otras personas no dicen exactamente el guión, esta persona es capaz de improvisar y darle continuidad y no se queda como parada porque se ha quedado esperando a que le digan la frase que le da pie. En cuanto a locución, por ejemplo, pues hace referencia a la capacidad para hablar, habla, cómo se explica. Hay personas, por ejemplo, esto sucede, por ejemplo, con muchas personas con síndrome de Down, que tienen a veces porque tienen la lengua muy grande o así, que les cuesta, que tienen claro lo que quieren decir, pero no hay manera de entenderles, ¿no? A veces hay otras personas que hablan muy bien, pero no tiene sentido lo que dicen, o dicen cosas continuamente que hacen referencias a sus historias, ¿no? Y se salen de la obra para ir a su propia historia, ¿no? Entonces hablan muy bien, pero tampoco te sirven para vehiculizar el guión, ¿no? La capacidad de memoria, obviamente, y tenemos igualmente pues la capacidad de darle un papel y asumir ese papel. Bueno, pues por ejemplo, pues tú vas a ser, por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba, pues tú vas a ser la criada, ¿no? Entonces, si realmente esa persona entiende lo que es el papel de criada, los tipos de gestos, lo va improvisando, entonces ya con todo este casting tú ya vas viendo un poco esta característica, ¿no? Si consigues tener una persona que entiende muy bien su papel. Y la improvisación, que como comentaba antes, es plantearle una improvisación y cómo responde ante las improvisaciones. Porque ya sabemos que muchas veces sobre el escenario, pues de repente pasan cosas imprevistas y hace falta saber resolver estos casos. Adjunto también aquí pues una ficha de participante donde se va marcando pues el nombre, la edad, las características personales, los aspectos psicopedagógicos a tratar, si es el caso, ¿no? Si se está trabajando en una asociación y se quiere trabajar determinadas cosas, cuál podría ser el personaje, los planos que aparece, si ya tenemos como una especie de medio guión, medio pensado o algo. El tema de las caracterizaciones, ¿no? Hay personas que fácilmente se pueden caracterizar de adultos mayores, en fin, ya sabéis. El tema del vestuario, por ejemplo, pues es importante, hay personas que son muy grandes, hay personas que son muy pequeñitas, muy delgadas, ¿no? Entonces esto es importante también. Yo recuerdo en este caso una producción audiovisual que hice en Valencia, del Palacio Cerveró, y salían 100 personas, ¿no? De centros y nos encontramos con que el perfil de mujeres pues eran bastante, o sea, bastante grandes, ¿no? Y entonces como teníamos el vestuario alquilado, pues había o sea, eran tallas bastante normales y teníamos problemas de eso, entonces teníamos trajes que no cabían, entonces teníamos que plantear ponerles de fondo, que estuvieran no de espaldas, sino de cara a la cámara y entonces que no se les viera que detrás tenían el traje totalmente abierto, ¿no? Entonces, estas son cosas que en el momento del casting es importante ir apuntándolas y teniéndolas ahí conectadas. El tema del diálogo también, cómo ha ido, y ver un poco cuestiones a favor o cuestiones en contra. A veces son cuestiones como esta persona es ideal para un papel,
pero tiene muy poca disponibilidad para los ensayos. Y entonces eso es un factor en contra. O todo lo contrario, ¿no? Pues mira, tenemos una persona que siempre acude a todas las actividades, que vive cerca del centro o de la asociación y que tiene una fidelidad a las actividades increíbles, ¿no? Pues eso es algo muy a favor, ¿no? Y propuestas de trabajo, pues esto es un poco cosas que van saliendo durante el casting que vas apuntando, ¿no? O cosas que te dicen y te parecen interesantes incluir. Luego tenemos la parte del guión, ¿vale? Entonces, aquí tampoco, como ya son las 10 y ya llevamos casi como la mitad de la clase, tampoco me voy a enrollar con esto, ir leyendo una a una, ¿vale? Pero sí que digamos que son unos ítems que yo considero que son interesantes para conocer antes de preparar un guión, ¿no? Y digamos que estos ítems no son ítems que a mí pues, me haya puesto a escribir lo que se me ocurría, sino que pues fruto de la experiencia de estos años, son circunstancias que van pasando, ¿no? Entonces, son cosas que creo que es interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando hablo de la duración, pues realmente, en fin, he puesto una duración máxima de 60 minutos. También hay que tener un poco en cuenta la duración, cómo vas a exponer, ¿no? Cómo vas a presentar la obra. Es decir, que si es una obra que generalmente se va a presentar junto con otras obras, ¿no? Se va a hacer pues se va a hacer una jornada de centros y se juntan 4 o 5 centros para hacer una presentación escénica. Pues lógicamente si llevas una obra de hora y media, pues no puedes participar con eso. Entonces yo lo que propongo un poco ideal es hacer como una cosa intermedia, ¿no? Que vaya sobre 15, 25 minutos. Entonces puedes hacer, en vez de una obra sola, puedes hacer como varias obras y luego después es más fácil acoplarlo a distintas propuestas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, aquí cuando dice, si se quiere incluir a mucha gente es mejor distribuirla a lo largo de los actos, o que intentar que hacer que salgan siempre de fondo. También ocurre muchas veces que en el trabajo, en fundaciones, en centros, hay un poco como una idea de que tenemos que hacer que salga todo el mundo del centro, ¿no? Todo el mundo tiene que participar. Y es correcto eso, pero eso no significa que tengas que meter a todo el mundo a la vez, ¿no? A mí me ha pasado con propuestas así que todas las secuencias o todas las escenas tenían gente, mucha gente, continuamente, ¿no? Y era como un poco innecesario, ¿no? Mejor distribuirlas a lo largo de lo que es la obra, ¿no? Con distintos papeles que hacerles salir todos a la vez. Lo mismo, ¿no? Aquí este ítem es muy importante, es el hecho de pensar que se puede hacer una obra con todo protagonistas, ¿no? Una obra coral en la que todo el mundo es igual. Pues, a ver, es bastante complicado hacer eso. Normalmente una obra tiene 4 o 5 protagonistas, tiene secundarios, puede tener figurantes, extras, ¿no? Como pasa en el cine. Pues un poco hay que plantear eso, ¿no? El que, bueno, pues vamos a hacer una obra ahora en el que unos van a ser protagonistas y luego haremos otra obra que otros serán protagonistas y así vamos cambiando a la gente y no ponemos a todo el mundo de protagonista, ¿no? Y a la siguiente obra todo el mundo de protagonista. Pues realmente así es bastante complicado trabajar, ¿no? Bueno, lo mismo el tema de diálogos cortos, rápidos, el tema del guión. Es muy importante entender toda la obra. Entonces yo siempre digo que un guión que no puedas explicar en una frase o dos, pues no es una obra corta o no es un cortometraje. Es decir, necesitas sintetizar la propuesta y si no es posible, lo más normal es que mucha gente no lo vaya a entender porque es demasiado complicado. Bueno, entonces aquí hay una serie de recomendaciones, ¿vale? La última a comentar, pues el tema de la música libre de derechos, es una cosa que mucha gente no tiene en cuenta y también, por ejemplo, a mí me pasó hace bastantes años, hicimos una presentación con diferentes compañías y después hicimos como un vídeo y editamos todo el vídeo y cuando fuimos a subirlo a YouTube, automáticamente salió y me salió el listado de todas las canciones que requerían los derechos.
me puse a pedir los derechos a las compañías y prácticamente y a los grupos y casi ninguno lo tenía. Entonces no pudimos subir los vídeos porque esas canciones no podían estar ahí. Entonces es también una pequeña recomendación importante que hago, que es el tema de música, buscar música libre de derechos o crear la propia música para no tener luego esos problemas de la distribución. Y más ahora que cada vez, ¿no?, pues los contenidos se vuelcan más en Internet, en redes sociales y nos podemos encontrar con esos problemas. Explicaciones básicas para artistas. En este caso, un poco la directora, el director o el equipo un poco de dirección de esta compañía de teatro, centro, es importante que de alguna manera forme y prepare a los artistas para lo que va a acontecer, lo que se va a preparar, ¿no? Entonces, en este caso, son una serie de explicaciones que, ya os digo, esto es un poco general, ¿vale? O sea, esto es para todo tipo de discapacidades. Hay aquí consejos y recomendaciones que para algunas personas no tienen ningún sentido y en cambio para otras sí que es muy importante. Por ejemplo, un personaje no es una persona real, es como un disfraz que nos ponemos para contar una historia. Esto pues a mí me ha pasado muchas veces con personas con síndrome de Down, ¿no?, que acaba el ensayo y siguen interpretando la obra y siguen en el personaje y a veces, pues bueno, pues es como una broma y no pasa nada, ¿no? Pero me he encontrado a veces con personas que se han quedado durante todo el día con el personaje, ¿no? Y entonces intentabas hacer luego otra actividad y seguía en ese personaje, ¿no? Entonces es importante hacer explicar qué es la escena, qué es la realidad, qué es la ficción, cuándo es el momento de actuar y cuándo no es el momento de actuar. Lo mismo el tema del vestuario, objetos del personaje, ¿no? Pues hay personas, en este caso, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, el tema del vestuario y el atrecho lo tienen muy controlado, pero en cambio hay otras personas que no, que es todo lo contrario, ¿no? En fin, esto es el mundo de la diversidad, entonces pues te encuentras con todo este tipo de situaciones, ¿no? Para ir terminando esta primera parte, como muestra de buenas prácticas, en primer lugar, el enlace que he puesto es sobre las jornadas sobre inclusión social y educación en las artes escénicas que se hacen en España hace muchos años. Entonces, en este enlace podéis encontrar pues todas bueno, este año va a ser la 13ª jornada. Entonces, en la carpeta que yo os he adjuntado están aquí mismo los dossiers que puedes descargar en este enlace igualmente. Y también, bueno, actualmente está en fase de búsqueda de ponencias, es decir, que si alguien del público también tiene alguna propuesta, pues la puede presentar aquí. Como antes he comentado, la Fundación Maite León, ¿no?, de Psicovale, pues es un poco como el referente que empezó en España, pues ya 30 años perfectamente, y que un poco ha sido como la escuela madre de luego otras escuelas, ¿no?, como por ejemplo, en este caso, Danza Móvil o Moments de Valencia o muchas más entidades que fueron naciendo un poco de esta propuesta. Entonces, la Fundación Maite León tiene una web con un montón de propuestas y hace cosas muy interesantes, ¿no? No me voy a extender en lo que es el psicoballet, pero es un poco como una propuesta de danza inclusiva con un trabajo terapéutico detrás, o sea, así como resumen, porque realmente es mucho, ¿no? Yo personalmente estoy muy enamorado de lo que es la compañía Danza Móvil de Sevilla. Me encantan los espectáculos que hacen y la verdad es que, bueno, organizan un festival y se mueven continuamente. O sea, yo creo que han dado la vuelta al mundo con sus espectáculos. Y el caso que decía antes, pues hay gente que está allí desde que tienen 4 o 5 años y ahora tienen 20 y tantos años, ¿no? Entonces llevan 20 años estudiando artes escénicas. Entonces es increíble el nivel de actuación que han llegado. Vamos, yo os recomiendo que visitéis esta Danza Móvil. Y luego tenemos otras compañías también españolas que actualmente pues también están realizando bastantes espectáculos, ¿no? Como puede ser, a ver, perdón. Epa, que se ha subido otra vez. Aquí.
Corralarte, ¿no? O Contando Hormigas, o Palmira Teatro, o la compañía Embedanza, o también el caso, también hay un caso que, por cierto, antes creo que no lo he comentado también, que es el perfil de personas con discapacidad que crean guiones, crean propuestas, son actrices, ¿no? Y no dependen de un centro o de una asociación. Preguntan, ¿es posible descargar documentos de las carpetas del Drive? Sí, sí, en principio se tienen que poder descargar. Están hechas para que las descarguéis y aprovecho un poco para recordar que solo van a estar 3 días abiertas para el público. O sea que os aconsejo que lo descarguéis hoy mismo. Entonces, el caso de Cristina Sáez, además, está aquí presente en esta clase. A ver si al final un poco, pues si alguien tiene alguna pregunta que hacerle concretamente a ella o ella quiere comentar algo, pues también podrá hablar. Entonces, aquí he puesto como enlace su LinkedIn y tiene bastantes trabajos. Entonces, también a mí me parece como una gran propuesta, ¿no? Personas que tienen muy claro que quieren ser actrices, que tienen una discapacidad y que bueno, pues que igualmente pues hacen un montón de propuestas, y Cristina la verdad es que lleva un montón de años haciendo teatro, ¿no? Hasta aquí llegaría la parte de inclusión. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora. Ya sé que he dicho mucha información. También, como os he comentado al principio, pues acostumbro a hacer cursos que tengan bastante información, pero a también dar material para poder verlo con detenimiento. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar a la segunda parte. A ver, un segundito que mire también por si pasa algo. A ver, algún correo, algún mensaje. Vale. Aquí veo, comentan un poco lo del tema de lo de la accesibilidad y hay que hacerlo. No sé si alguna persona... mira, aquí hacen pregunta. ¿Se pueden trabajar los guiones en lectura fácil o solo es recomendable que sean cortos? A ver, para mí el uso de la lectura fácil es muy positivo a la hora de proponer el guión de una manera comprensiva. Entonces, no creo que una cosa quite la otra. Es decir, el trabajar con lectura fácil, puedes trabajar guiones más largos o más cortos, ¿no? Desde luego, si lo haces con lectura fácil, vas a mejorar la comprensión para la compañía y también, obviamente, para el público. Hay personas que no les gusta tanto porque es un lenguaje menos, digamos, menos poético, ¿no? Menos literario. Bueno, o sea, depende un poco de la propuesta que quieras hacer. Desde luego, para mí resulta fundamental que una obra sea entendida por el público y desde luego el recurso de la lectura fácil favorece mucho. Pero a lo mejor para el colectivo con el que quieres trabajar no es el más idóneo. Desde luego es para el colectivo de personas con diversidad intelectual, pues puede ser el más adecuado. Bueno, como decía antes al principio de la presentación, es recomendable que pongáis solo la vista del hablante para que se vea solo la imagen de lo que estoy compartiendo, ¿no? Del guión en grande, y luego que veáis a mí en pequeñito y igualmente a un lado a Flor, la intérprete. Y luego para activar los subtítulos es en la parte de abajo, que aparece una función que dice subtítulos, apretáis en subtítulo y entonces te dice mostrar subtítulo. Y en ajustes de subtítulo podéis adaptar el tamaño del subtitulado, más pequeño o más grande. Bien, como no hay más preguntas, pues vamos a pasar a la parte de accesibilidad a la comunicación en las artes escénicas. Entonces, lo primero es comentar que la accesibilidad es
Es una definición, aquí he puesto un par de definiciones, una de Wikipedia, una del Observatorio de la Discapacidad, pero digamos que la accesibilidad es ese apoyo que permite el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas. ¿A dónde? Pues a un espacio físico, a un medio de transporte, a un documento, a un evento, o sea, cualquier tipo de acto, ¿no? Entonces, es, digamos, el medio de hacer más sencillo, más fácil el acceso. Comentar una cosa, ¿no? Es otra cosa que también siempre suelo explicar, que está la accesibilidad, ¿no? Y está el diseño universal. Entonces, son elementos hermanos, ¿no? Pero que tienen, digamos, como una diferencia. Y voy a poner un ejemplo. Una cosa es en un edificio que ha sido ya construido, poner unas rampas, poner unas barras para ir moviéndose, ¿no? Poner unas marcas de señalética en el suelo. Es decir, implementar medidas de apoyo a una casa ya construida. Y otra cosa es decir, voy a construir una casa y desde el principio voy a pensar que es una casa en la que tienen que entrar personas con dificultad de movilidad. Entonces, por ejemplo, se hace una casa y se ponen gradas, escaleras en la entrada y luego hay que poner una rampa. Y de repente la rampa resulta que para que los grados sean los correctos no cabe. Entonces, que si se pone una escalera móvil, fija, de obra, metálica, de madera o muchas veces lo que suele ocurrir, que es peor, que es, no, pues las personas en sí que van con silla de ruedas tienen que entrar por detrás del edificio. Y entonces se deja las gradas en la entrada y tienen que entrar por detrás, no como las otras personas. Entonces, lógicamente, eso no es muy inclusivo. Si haces una rampa desde el principio, pues las personas que andan podrán subir la rampa y las personas que van en silla de ruedas podrán subir la rampa. Entonces, el diseño universal, que es un paradigma que bueno, empezó en ingeniería y que se utiliza en muchas cuestiones, en este caso, a la hora de hacer artes escénicas accesibles e inclusivas, el diseño universal es lo mejor. Desde el principio, pensar que vas a hacer una obra que las personas con discapacidad o diversidad van a participar como público y como artistas, ¿no? Eso, desde luego, es lo mejor. En lo que es la accesibilidad, como antes he comentado, está la accesibilidad física, que es la arquitectónica, digamos. Está la accesibilidad del transporte, referida a los transportes públicos y privados, al movimiento. Está la accesibilidad a la comunicación, que es toda la referida a la información, a las noticias, a toda esta comunicación oral y visual que hacemos. Y finalmente la accesibilidad del producto, ¿no? Que es la que permite utilizar un producto, un aparato, un dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se llama la cadena de calidad, por ejemplo en la ISO y en muchas cosas, pues también existe lo que es la cadena de accesibilidad. Entonces, aquí he querido destacar lo que sucede un poco como es la cadena de accesibilidad a las artes escénicas. Es decir, que cuando pensemos en hacer una obra hay que pensar en todo el proceso. Entonces, ¿cómo empieza el proceso? Pues empieza cuando la persona sabe que hay una obra accesible en algún espacio escénico. ¿Vale? Entonces, esto también es otra cosa que suelo explicar, que una cosa es la accesibilidad a la comunicación y otra cosa es la comunicación de la accesibilidad. Entonces, es muy importante que si hacéis una obra accesible, comuniquéis que la obra es accesible. Normalmente, muy pocas obras son accesibles. Entonces, normalmente la persona con discapacidad no sabe que esa obra es accesible. Si tú no lo comunicas, no va a ir. Muchas veces también sucede, y esto es una cosa que lamentablemente sucede, pero es así, que se hace una obra y entonces la compañía o el teatro contrata a una intérprete de lengua de señas y luego resulta que no vienen personas sordas signantes.
Y entonces esta persona dice, bueno, pero yo me gasto aquí un dinero y no ha venido nadie, pues ya no lo hago más. Entonces, a ver, un momento. ¿Tú has comunicado que esta obra tenía lengua de señas? ¿Tú te has comunicado con las asociaciones, entidades de personas sordas? ¿Has hecho un trabajo de comunicación? Porque a lo mejor si no lo has hecho, pues normal que no te venga ninguna persona. Bien, una vez la persona ya sabe que esta obra es accesible, esa persona tiene que salir de casa. Y a veces, esto claro, no depende de nosotros, pero a veces las personas no tienen un ascensor accesible o el ascensor está estropeado, ¿vale? Esto lo pongo un poco para que la gente sepa la cantidad de variables que juegan. La persona puede acudir al espacio escénico, es decir, ¿hay un bus adaptado o un transporte para llegar a ese espacio donde tú vas a hacer la obra accesible? La persona puede acceder al teatro, hay rampas o no hay rampas, es decir, puedes hacerlo todo y luego resultar que es un teatro que no tiene rampas. A mí personalmente en un teatro de aquí de Ecuador nos pasó, ¿no? Que no había rampas en ese teatro, ¿no? Pues bueno. La persona puede acceder a su butaca, y esto es una cosa también importante que aprovecho para comentar. Tiene que haber un espacio reservado para las personas en silla de ruedas que no es el pasillo, que no es la primera, el trocito de suelo que hay delante del escenario. En primer lugar, los pasillos y los espacios así son espacios también de seguridad. En los casos de seguridad, de prevención de riesgos laborales y todo esto, los espacios de evacuación de las personas no pueden estar ocupados. Entonces, no hay que pensar que la persona en silla de ruedas se va a poner en cualquier sitio, ¿vale? No es así. Por un lado, si se pone en el pasillo puede dificultar una salida, la movilidad de la gente. Y otras veces cuando se les pone en primera fila, como pasa en los cines, pues la persona en silla de ruedas tiene que estar así, mirando para arriba, que prácticamente pues no son formas. Y más si además hay algún tipo de subtitulado o lengua de señas en el que ya la imagen, ya no, o miras al intérprete o miras al subtitulado porque ya no ves la escena, ¿no? Entonces, realmente lo suyo es quitar unas butacas del teatro para que haya un espacio físico donde las personas con silla de ruedas se puedan colocar y que esté cerca de las salidas también. O sea, por el tema de prevención de riesgos es lógico que estén cerca de las salidas. La comunicación. La persona dispone de un recurso de apoyo, como son lengua de señas, subtitulado, audiodescripciones, audioexplicaciones y otros. Eso depende mucho de nuestro trabajo. La obra tiene estos recursos. Entonces, por ejemplo, la persona con silla de ruedas seguramente no va a necesitar estas medidas. Cada persona a veces hay una polidiscapacidad, ¿no? Y entonces puedes necesitar distintas, pero generalmente tienes un tipo de discapacidad y necesitas un tipo de ayuda. Hay casos, por ejemplo, las personas sordociegas, que en este caso la ayuda aquí no está puesto, pero la ayuda suele ser una persona que se sienta al lado de cada persona sordociega y que hace los gestos con la mano, como seguramente algunas de vosotras, las personas que estáis aquí, lo habréis visto, ¿no? Que hacen los gestos con las manos. Entonces aquí esta medida de apoyo es individualizada, pero normalmente estas medidas van a servir para muchas personas. Aquí, bueno, luego veremos cuáles son las medidas concretamente, ¿vale? Pero bueno, son estas medidas que más o menos conocéis. Y finalmente, la persona puede conocer mejor la obra, lo que hablamos de la accesibilidad al producto. El programa. ¿Hay programa? ¿Cómo es ese programa? ¿Está con lectura fácil? ¿Está programa en braille? Hay un programa en pictogramas. Hoy en día también hacemos una cosa muy chula, que es en el programa pues, que tenga un código QR y con un celular o con un móvil, ¿no? Puedes sacar la información. Entonces, es importante un poco que cuando os planteéis hacer una obra accesible, valoréis todos estos elementos. Algunos no dependen de vosotros y vosotras, pero hay otros que evidentemente sí, como sobre todo pues, estos dos últimos que hemos hablado. Medidas básicas
y herramientas integrales de la gestión. Entonces, en lo que es la discapacidad auditiva, pues tenemos el recurso de la intérprete de lengua de señas. ¿Qué ocurre? Yo esto lo he visto. La intérprete de lengua de señas tiene que estar en un lugar muy específico. Yo me he encontrado a veces que han puesto a la intérprete junto a un grupo de 4 o 5 personas sordas. Entonces las personas solo podían mirar a la intérprete y no podían ver la obra, porque estaban en direcciones totalmente distintas. Entonces la intérprete tiene que estar en un lugar bien situada para que la persona sorda pueda ver la imagen de la obra, ¿no? El escenario, y la intérprete. Normalmente, desde el público se suele colocar a la parte derecha y entonces lo que se hace es reservar las butacas justo donde vaya a estar bien la posición. Es decir, que tenemos que probar a ver dónde realmente se ve mejor y reservar. Obviamente, si hablamos de inclusión, lo ideal sería que cada uno se siente donde le dé la gana, junto al resto del público. Pero, en aras de que la accesibilidad se pueda disfrutar mejor, pues lógicamente se pueden hacer zonas reservadas. Entonces, en este caso, normalmente habría que reservar pues más o menos de la fila 5 a la fila 10 en la parte derecha y dejar unos cuantos carteles reservados para personas sordas y un simbolito de la lengua de señas, ¿no? Entonces, así favoreces eso. Lo mismo ocurre un poco con el subtitulado. Depende de dónde esté el subtitulado, se va a poder ver bien o se va a poder ver mal. Aquí un poco por la práctica también y la experiencia, deciros que hay compañías que están encantadas de que haya accesibilidad y están encantadas de que haya un intérprete, de que haya subtitulado, y en cambio hay artistas que, por ejemplo, no les gusta. Por ejemplo, hay artistas que el hecho de que salga el texto escrito, como el texto muchas veces está ya preparado, se ven los cambios de guión. Entonces, realmente no tiene ninguna importancia, pero hay artistas que no les gusta, ¿no? Entonces, que como que les molesta. Entonces, ¿qué sucede a veces? Y a mí me ha sucedido esto en Valencia, que pones el subtitulado y te dice, no, el subtitulado lo pones allá arriba. Entonces, o miras el subtitulado o miras la obra. Ver las dos cosas es muy difícil. Entonces, si vais a crear una obra y le vais a implementar el subtitulado, lo recomendable es que el subtitulado esté en el escenario, o en la parte baja o en la parte alta, pero de una manera clara y evidente. Lo más bonito, que se hace muy poco, pero a mí me gusta, es cuando se integra ese marco, ese cuadro blanco donde poder proyectar los subtítulos o poner una pantalla que esté integrado dentro del espectáculo, ¿no? Es de la misma manera que yo vi una obra de danza móvil que me encantó, que teníamos a la audiodescriptora a un lado de la obra y a mitad obra empezó a intervenir en la propia obra y se rompió, digamos, esa barrera entre lo que era la obra y lo que era la accesibilidad, ¿no? O como en este caso se podría jugar a que la intérprete de repente forme parte de la obra. Lo ideal en el tema de intérprete es que esa intérprete o el intérprete conozcan, sea actor, actriz, conozca las artes escénicas, haya visto muchos ensayos de la obra y entonces ya conozca muchos elementos, porque la intérprete muchas veces no solo interpreta las voces, sino que nos cuentan más cosas, pero la intérprete está mirando al público, no está mirando hacia el escenario. Entonces es necesario que la intérprete tenga muy interiorizada y conozca mucho la obra para que realmente su interpretación sea valiosa, ¿no? Sea la más adecuada. El bucle magnético. El bucle magnético es un aparato técnico que sirve para transmitir la señal de audio a los implantes cocleares. Entonces, antiguamente, y bueno, aún se suele hacer el tema de poner todo un circuito de cable de cobre por las butacas, que es lo que emite por frecuencia modulada una señal y llega a los implantes cocleares y a los audífonos. En España audífono se le dice esto y auricular es el auricular de escuchar. Tengo aquí, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Que sería
bueno, en este caso es para el sonido amplificado, que es el punto siguiente, que es para las personas que no tienen, que tienen una pérdida auditiva y lo que simplemente es necesitan un volumen más alto de lo que es la obra, simplemente eso. Perdón, en el bucle magnético también lo que se utiliza es un lazo magnético, que es un pequeño aparato que ahora mismo voy a coger y enseñaros, que es como un pequeño, en vez de tener que lanzar por el suelo todo el cable, que no sabes cuánta gente va a venir, en cambio el bucle magnético, perdón, el lazo se da de manera individual y cada persona puede utilizarlo. Voy a enseñar un momentito. Bien, aquí estoy de nuevo. Aquí tenemos lo que sería un bucle magnético. Entonces, un bucle magnético es un cable, en este caso de color negro, que tiene un jack, como si fuera de unos audífonos normales y corrientes. ¿Veis? Que se coloca como si fuera una especie de collar en el cuello de la persona. Se conecta con estos aparatitos y entonces desde la mesa técnica se emite el sonido. El sonido se emite a través de un aparato emisor, como puede ser esto, y a cada persona se le da un receptor. Entonces, de esa manera puede escuchar a través del implante coclear lo que es la obra. De igual manera, cuando es una persona que tiene una hipoacusia y que ha perdido el oído, pues le damos este pequeño audífono, se lo coloca en la oreja y entonces puede escuchar la obra a un volumen más alto sin afectar la escucha de otras personas. Esta cuestión, que ahora también vamos a ver con la discapacidad visual, es muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado, así como tradicionalmente, cuando una persona ciega o una persona sorda iba a ver una obra? Pues que su acompañante tenía que estar apoyándole continuamente, tenía que estar traduciendo en lengua de señas, ¿no? Interpretando, o tiene que estar comentando qué es lo que está pasando en la escena. En cambio, con esta tecnología, que por un lado estos emisores ya tienen su tiempo, emisores receptores de FM, también ofrecemos otra tecnología que es a través de una aplicación, a través del celular, entonces se conecta a través del celular directamente y puede escuchar esta información, ¿no? ¿Qué permite esto? Pues que la persona acompañante pueda disfrutar de la obra igualmente. O sea, la persona acompañante ya no está trabajando mientras ve la obra, sino que la persona acompañante disfruta de la obra igualmente. En discapacidad visual, por ejemplo, tenemos el programa en braille, como antes he comentado, pero tenemos la audiodescripción. La audiodescripción son esas frases que a veces oímos en la tele, ahora cada vez en la tele aparece más esta función, y es estas frases que vamos escuchando que describen lo que pasa en escena. No que explican, sino que describen, porque la persona ciega no necesita que tú le expliques todo lo que está pasando, sino que le describas la escena. Entonces, igualmente, la persona que no puede ver utiliza este aparatito con el audífono y va escuchando las audiodescripciones mientras la obra va avanzando. Muy parecido es la audiointroducción. La audiointroducción es un texto que ponemos antes de la obra para que la persona ciega tenga el máximo de información posible. No le estamos explicando con detalle toda la obra. Lo que estamos haciendo es describirle cómo es el escenario, cómo es el vestuario. O sea, le damos la información alternativa a todo lo que no puede conseguir de manera autónoma, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, hay una cosa que es genial, que es la visita guiada o la visita táctil. ¿Qué es esto? Pues esto es que antes de empezar la obra,
las personas con discapacidad visual suben al escenario y pueden tocar el vestuario, la utilería, el atrezzo, toda la información un poco que podamos facilitarles para que conozcan más sobre la obra. ¿Qué sucede? Por ejemplo, esto lo hacíamos con la Venadita en la gira, que cuando subían las personas ciegas al escenario y las recibía Juana, las atendía, hablaba con ellas, les hacía tocar su vestuario, les hacía oler las distintas hierbas que tenía, la masa del pan que preparaba. Bueno, ya lo veréis mañana, si queréis por la tarde, ¿no? Asistir a la función, pues veis un poco que, digamos, todo estaba como dentro del escenario. Y normalmente salían, la verdad, con una sonrisa en la boca o felices, emocionadas de poder haber hablado con la actriz. O sea, es una experiencia que no solo aporta esa información alternativa, sino que además da un plus a la asistencia al teatro. De forma que muchas veces había gente que me decía, oiga, yo quiero subir, y yo le decía, perdone, usted está viendo el escenario, no necesita subir, y ellos sí que lo necesitan, ¿no? Y estas personas, la verdad es que se notaba luego quién había subido, se notaba perfectamente, era una cosa muy, muy, muy curiosa y muy divertida. Entonces, digamos que tenemos estas 4 medidas para las personas con discapacidad visual. Como antes he comentado, ahora también a través de un código QR, si la persona le ofreces, o sea, le solicitas el celular y se lo graba, pues esa información también se puede transmitir por ahí. En cuanto a la discapacidad cognitiva, y aquí, perdón, porque se me ha pasado aquí, sería, voy a inventármelo aquí, luego tendréis que cambiarlo en el documento, se me ha pasado perdón, estaría el programa con pictogramas y también tenemos el uso de la lectura fácil. Cuando hicimos la gira de la Venadita, preparamos un programa y el programa estaba hecho con lectura fácil. Entonces, lo bueno en este caso de la lectura fácil es que vale para todas las personas. O sea, un poco ayuda a transmitir toda la información a todas las personas. En cuanto a la discapacidad física, pues obviamente es el caso de las rampas y los accesos al teatro y, como decía, los espacios. Y luego otro punto que es muy importante, que muchas veces no se tiene en cuenta, es el baño adaptado. Si tú quieres que una persona con discapacidad física asista a un espacio en el que va a estar hora y media, 2 horas presente, si no hay un baño adaptado, hay muchas personas que no van a ir, ¿vale? Por mucho que haya rampas, por mucho lo que quieras. O sea, el váter adaptado parece como una cosa que no es muy importante, pero en verdad es muy importante para la movilidad. Y finalmente, como comentaba, pues en el apoyo integral, el programa en lectura fácil o con código QR, esto es un apoyo que sirve para todas las discapacidades, para cualquier persona perfectamente, y lo que sería también el marco de accesibilidad audiovisual, que ahora luego lo vamos a ver en pantalla cuando lo coloque. Bueno, antes en el primer vídeo que hemos puesto también ha aparecido, pero a lo mejor no todo el mundo estaba conectado en ese momento. El marco de accesibilidad es una propuesta audiovisual creada para implementar las medidas de apoyo sin tocar la imagen. Bueno, en este caso es un invento que yo hice hace unos cuantos años y nació fruto un poco de las discusiones que tenía con los creadores de contenidos audiovisuales que decían, es que con la accesibilidad me estás machacando la obra, me estás poniendo elementos encima de la imagen que tocan mi imagen. Y yo tengo un director de fotografía, yo estudio los planes y llegas tú y de repente empiezas a meter cosas. Efectivamente. Siempre pongo el ejemplo de un cuadro en un museo. Cuando vas a un museo, la cartela está fuera del cuadro, no está puesta encima, ¿no? La que describe el cuadro. A nadie se le ocurriría ponerla encima, pero en cambio, en estos formatos audiovisuales sí que lo hacemos. Entonces, el marco lo que quiere es
sacar los elementos de lo que es la imagen y además mejorar el contraste. ¿Qué pasa muchas veces? Que ponen un subtitulado de letra blanca, la imagen es blanca y no se entiende nada. ¿Qué pasa con la lengua de señas? Pues que generalmente la suelen poner de un tamaño así, muy pequeñito, en la esquinita que apenas se ve, que muchas veces pues, las personas sordas se quejan públicamente de eso, ¿no? Y hay legislaciones para el tamaño. Recientemente aquí en Ecuador, por ejemplo, se ha aprobado esa cuestión del tamaño de la lengua de señas. Entonces, el marco lo que permite es que tiene un tamaño adecuado y además tiene un fondo blanco o de un color claro que contrasta perfectamente y entonces se ve mucho mejor la lengua de señas. El marco también permite implementar lo que serían los pictogramas. Y luego finalmente estaría un servicio de acceso virtual un servicio de acceso virtual, como vamos a ver con Teatro Contigo, o también lo que sería la aplicación. Entonces, en este caso está la aplicación de Apten, que es una entidad hermana de Hazlo Accesible, que es la aplicación llamada Startit. La aplicación Startit lo que permite es, y el teatro accesible en tu celular, lo que permite, por un lado, es saber qué obras son accesibles. En el programa, cuáles son accesibles. Eso es muy importante, porque ¿cómo comunicas que tu obra es accesible con la cantidad de medios de comunicación? Pues una cosa importante es tener una aplicación donde las personas con discapacidad pueden acudir y saber cuándo hay obras accesibles. También esta aplicación lo que permite es que tú vas al teatro y te llevas tu audífono y puedes escuchar la audiodescripción con tu propio aparato. ¿Qué tiene de bueno para la producción? Pues, por ejemplo, preparamos una obra de teatro y no sabemos cuánto público va a venir. Entonces, ¿cuántos aparatitos de estos tenemos que tener? 5, 10, 20, 50, no sabemos. Y aparte, pues supone un gasto de alquiler. Entonces, en este caso, cuando utilizas una aplicación, la persona técnica que va lanzando los subtítulos y la lengua y las audiodescripciones conecta a una emisión a través de Wi-Fi, digamos, una emisión informática, y todas las personas que están en el teatro reciben el subtítulo en la pantalla de celular o las audiodescripciones a través de un audífono. Esto generalmente también lo que hacemos es que cuando una persona va al teatro, pues está la taquilla y al lado hay un stand donde están las medidas de apoyo. Entonces va una persona, hola, buenos días, entonces esa persona tiene, por ejemplo, discapacidad visual. Pues esa persona entrega su cédula o su documento de identidad y a cambio se le presta para la obra los aparatitos. Y cuando termina la obra, se le devuelve. O bien se le explica cómo se utiliza la aplicación. Entonces, lo ideal es tener los dos recursos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para las personas mayores, lo más fácil es, le das el aparato, le das el audífono, le pones el canal y ya está. Porque digamos que tienen más dificultad para manejar los dispositivos y las nuevas tecnologías. O a lo mejor también te encuentras el problema de que la persona, el celular, pues no le puedes cargar la aplicación, o no tiene datos, o no le va bien el wifi, o tiene problemas técnicos. Entonces este aparato es muy cómodo. La ventaja de lo otro es que el número es infinito. O sea, cada persona que lleve un celular y no tiene ningún coste para lo que es la producción. Bueno, voy aquí a hacerme un pequeño saltito de punto, porque aquí, en lo que es la parte final, tenemos aquí Startit, a ver, que aparezca Startit Apten, el enlace, que podéis ver cómo funciona el software y toda esta información, ¿no? Voy a hacer un pequeño descanso, voy a poner un pequeño vídeo y ya comento un poco lo último y pasamos al turno de preguntas. A ver, que deje de compartir esto.
Un segundito. A ver. En la misma imagen aparecen 9 pequeños recuadros de cada una de las obras mostrando diferentes escenas con los personajes que las interpretan. Aparecen los 9 afiches de la publicidad de cada una de las obras. Bienvenidos a Teatro Contigo. Un nuevo teatro adaptado a los nuevos tiempos. Y comprometido con la inclusión. Bueno, parece que se pega al vídeo. A ver, un momentito. A ver, no parece que se quiera lanzar. A ver, voy a intentarlo con la pantalla segunda y si no, continúo. Intentar. No me deja compartir. A ver, ya se había desconectado, perdón. Bien. A ver si consigo hacerlo funcionar.
Bueno, parece que no, que hoy la computadora no está muy amigable, que digamos. Quería poner un spot de Teatro Contigo porque quería hacer ahora brevemente la presentación del proyecto Teatro Contigo. Pero parece que no. No. Bueno, a ver. Sí, vamos a ver. Voy a enviar lo que es el enlace de Teatro Contigo, accesible, junto al teatro. Bien, me van a disculpar, pero es que en el momento en el que pongo compartir, además se desconecta el Zoom y ahí me he quedado congelado en la imagen, por lo que parece. Desde luego esta mañana las nuevas tecnologías no han ayudado mucho. Como comentaba, el teatrocontigo.com, pueden visitar la web. Es una web que ofrece 9 obras de teatro y es una web con accesibilidad universal que ofrece las obras también con accesibilidad universal, con distintos formatos. El registro es gratuito para personas con discapacidad y para personas mayores y es de pago para el resto de personas por $5 la entrada. Entonces, bueno, es una propuesta que nació a raíz del confinamiento, cuando nos confinaron aquí en Quito, bueno, y en todo el planeta, pues planteamos una solución para ofrecer teatro accesible para todas las personas. Entonces, es una propuesta que a mí me gusta decir que tiene que ser una propuesta llegada para quedarse. No es cuando vuelva la presencialidad a los teatros ya olvidarnos del teatro virtual. Hay muchas personas que dicen que el teatro virtual pues no es teatro, que el teatro tiene que ser presencial. Sí, de acuerdo, eso lo dicen las personas que pueden acceder a los teatros sin ningún problema, que no tienen problemas de movilidad ni de ningún tipo. Entonces les gusta decir eso porque es muy bonito decir que el teatro tiene que ser presencial y eso, pero con este discurso lo que no se tiene en cuenta es la cantidad de personas que no pueden acceder al teatro, bien por la inaccesibilidad física o bien porque muchísimas personas viven en poblaciones más pequeñas donde muchas veces no se hace teatro y mucho menos teatro accesible. Entonces, para mí personalmente, el teatro virtual tiene que ser un complemento al teatro presencial que ofrezca la posibilidad a todas las personas que por discapacidad no pueden acudir a los teatros, tener una alternativa a esta propuesta. Ya estamos llegando al final del tiempo, entonces si queréis hacer algún tipo de pregunta o, bueno, asegurarme que todo el mundo ha podido acceder también al enlace de Drive, donde está la información. Si alguien tiene algún problema de acceso o lo que sea, o alguna duda, pues puede hacerlo ahora. Una consulta, decían que había que poner el correo, ¿o no?, en el chat. Sí, ya lo puse hace un rato, está en el chat, es info@hazloaccesible.es. Gracias. ¿Qué otras herramientas de accesibilidad se pueden utilizar para personas con sordoceguera? Pues a ver, hay un dispositivo
que es un convertidor de braille. Es como una especie de mando de televisión, más o menos, que tiene botones que van saliendo y entrando en función del mensaje. Es un traductor. Entonces, en este caso, las personas sordociegas que conozcan el braille pueden tocar el aparatito y se va traduciendo, digamos, el texto. Esa es la alternativa. De nada, muchas gracias. Por cierto, se me ha olvidado también comentar que el tercer punto que me he saltado cuando ya se ha apagado definitivamente esto ha sido la cuestión del trato adecuado a personas con discapacidad. Entonces, dentro de las carpetas del Drive tenéis lo que es un documento que hicimos en Hazlo Accesible, donde viene una serie de recomendaciones al respecto. Ese está disponible en el Drive. Tampoco es que pensar a leerlo todo, porque son bastantes indicaciones en función del tipo de discapacidad. Sí que quería hacer algún comentario, básicamente y fundamentalmente decir que realmente la recomendación principal es la cuestión en el trato adecuado, es el trato en igualdad. Es decir, hay que evitar muchas veces el paternalismo, evitar el estar encima de la persona queriéndole ayudar y esperar a que la persona pida ayuda y la ayuda que necesita concretamente. Si no sabe qué ayuda necesita o no sabe pedirlo, es un poco cuando tenemos que actuar, pero de alguna manera el trato adecuado, lo fundamental es no sobreproteger, no pensar que la persona es una persona menor de edad que no sabe lo que tiene que hacer. O sea, no es así, hay que tratar con igualdad y un poco también es interesante preguntar si es la primera vez que acude a un teatro, si conoce lo que es la experiencia y todo esto para hacer explicar. Muchas veces cuando una persona nunca ha ido a un teatro que tenga accesibilidad, desconoce el proceso. Entonces se le explica una vez y las siguientes veces no hace falta que se le explique. Y ya cuando viene el teatro, sí, yo ya me he traído mi celular, ya me he traído mi audífono, ya conozco, o sea, ya ves que ya están más preparadas. Voy a leer otro comentario que dice: muchas gracias, Roberto, por la información bastante buena y completa. Ojalá todos aquellos que quieran trabajar en la inclusión y accesibilidad del arte y la cultura lo hagan de verdad y con responsabilidad. Muchas gracias a los organizadores por la instancia. Muchas gracias a ti por estas palabras. Me gusta mucho cuando dices que lo hagan de verdad y con responsabilidad. Es decir, también, desgraciadamente, a veces nos encontramos con ejemplos, ¿no?, que son malas prácticas, de decir, por ejemplo, pues esta obra es accesible a todas las personas y realmente a lo mejor solo tiene una intérprete de lengua de señas. Entonces, lo que hay que decir es que es accesible a personas sordas signantes. Eso es ser responsable, porque a lo mejor llega una persona ciega y en la medida de apoyo del intérprete pues no le sirve para nada, entonces realmente no considerará que es accesible. De la misma manera, quiero decir, también es un poco, cuando se dice de hacerlo de verdad, es que realmente sea inclusivo, que realmente las personas que están actuando, que están participando, sean tratadas en igualdad de condiciones, dando responsabilidades, que formen parte del equipo y que no simplemente pues sea como la mascota o como un poco el elemento que utilizas para vestir tu obra de social y de inclusiva, ¿no? O sea, desde luego lo que hay que hacer es un planteamiento, como antes he dicho, de diseño universal y ponerse a pensar un poco en todos los casos. Y así como último consejo también quedaría es el hecho de que, por ejemplo, pues imaginaos, la directora de la obra coja y diga: a ver, voy a ver la obra con un antifaz, con los ojos tapados, y a ver qué pasa. Voy a asistir a la obra sin poder escuchar el sonido. Y entonces, por ejemplo, yo eso lo he hecho muchas veces en capacitaciones más prácticas, que pones unos audífonos con sonido rosa, con ruido de fondo, para que no se oiga. Y entonces, ¿qué pasa? Es decir, un poco que vivas en primera persona
limitaciones sensoriales o de movilidad para ver qué pasa con la obra. Y por supuesto, lo mejor es poder hacer un ensayo general, por ejemplo, llamar a personas con discapacidad y decirles, por favor, ¿puedes venir como público a este ensayo? Y al final de la obra preguntarle si ha entendido todo, qué partes no ha entendido, qué propuestas te haría e integrarlas dentro de la obra, ¿no? Digamos que es como tener a un especialista, que muchas veces se contratan a especialistas de la organización de empresa o especialistas así, que son personas que vienen de fuera a ver el trabajo de una empresa, pues de alguna manera se trata de hacer la misma propuesta, buscar personas con discapacidad que les guste el teatro, que tengan interés, lógicamente, a que asistan a los ensayos. Si lo haces en el ensayo general a última hora, pues a lo mejor no te da tiempo a hacer cambios. Pero si lo haces, digamos, como en unas fases iniciales de la obra, puede dar muchos ítems, ¿no? Mucho feedback a la hora de aportar cosas a la obra, simplificar, porque muchas veces te piensas que algo está muy claro porque lo has trabajado mucho, pero cuando alguien luego ve la obra te dice, no lo entiendo. Y entonces ese es un problema, porque al fin y al cabo, cuando hacemos una obra queremos que el público lo entienda, ¿no? Así que, bueno, ya llevo mis 2 horitas de clase sin parar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, y si no, pues agradeceros de nuevo la asistencia. Invitaros al resto de actividades. Esta tarde se va a hacer una mesa redonda muy interesante con propuestas de artes escénicas accesibles e inclusivas de Chile, o en Chile, mejor dicho. Mañana va a haber también otra capacitación como esta, de un par de horas, muy interesante, en este caso sobre danza inclusiva, realizada por Ariela. Y finalmente el domingo por la tarde haremos la emisión de la obra La Venadita, un poema a la memoria, que ha sido un poco como nuestro caballo de batalla aquí en Ecuador, cuando hace un par de años empezamos con la gira. Pues de manera presencial la implementamos con 10 medidas de accesibilidad y ahora pues la hemos hecho para el proyecto de Teatro Contigo con subtitulado, con lengua de señas y audiodescripción. O sea, mañana proyectaremos la versión con accesibilidad universal con las 3 medidas. En la web está disponible la obra sin accesibilidad, con lengua de señas y subtitulado, con audiodescripciones y todo junto. Es decir, que si veis la obra y os gusta y conocéis a alguien que creéis que le pudiera interesar, pues nada, no tiene más que registrarse. Entonces dice, la capacitación dice 10, el horario es el horario de Chile. Soy de Ecuador y creo que hay una hora de diferencia, efectivamente. O sea, es una hora menos en Ecuador. Así que igual que esta, pues empezaría a las 9 de la mañana de Ecuador. Daniela Castro, de la Fundación Alteridad, acaba de poner también en el chat el programa de la jornada, donde podéis encontrar toda la información. Y José Cordero dice, Producto Nacional la obra, me imagino que José Cordero es ecuatoriano. Muchas gracias, Flor, tremendamente expresiva. Mariana Durán le da las gracias a nuestra intérprete, yo también le doy las gracias. Igualmente a el hombre que está haciendo el subtitulado. Estáis viendo cómo subtitula ahí perfectamente todo el diálogo que estamos teniendo. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. María Paz. Bueno, pues Daniela o Claudia. Enhorabuena y muchas gracias.